Hay quienes piensan que hablar en YouTube es como hablar a un teatro vacío, sin público, sin emoción, un largo y solitario discurso. Nosotros no pensamos así. Nosotros sabemos que este teatro está lleno de amigos que nos acompañan, nos platican, nos comparten cosas, nos reímos, nos emocionamos y hasta se nos antoja lo que cenan. Ellos también saben que no somos un escenario vacío. Somos nosotros. Somos amigos. Este es un teatro lleno y nosotros somos parte de ello. Somos parte del público. Aprendemos de ustedes. Un millón de gracias a todas y todos ustedes por ser parte de Relatos del Lado Oscuro. Por eso, hablemos ahora de fantasmas en teatros. Para el actor, el escenario es algo más que simplemente madera, telas, luces y un público. Se convierte en un lugar en donde puede él mismo convertirse en alguien más. Claro, cuando es un actor. Se convierte en ese personaje que tanto miedo le da, en aquel amante furtivo que busca encontrar a la persona deseada, en el asesino fugaz que escapa de la autoridad y se esconde en medio de una persecución. Inclusive, el actor puede convertirse en una persona que muere en el escenario. Hace muchos años existió una técnica de actuación conocida como la técnica Stanislavski, en honor a un famoso director y maestro de teatro. Esta técnica se basaba en una premisa muy simple. No te creo. Haz que te crea. Y por lo tanto, si alguien se paraba en un escenario y hacía el papel de un amante, tenía que realmente estar amando a esa persona, a esa mujer que estaba ahí vestida de odalisca o de lo que fuera, tenía que convertirse en eso. Y para lograrlo, tenía que recurrir incluso a sus propias emociones, a sus propios recuerdos, lo cual era muy arriesgado, ciertamente. Porque si los recuerdos se iban mezclando con la fantasía, aquella persona llegaría a un punto en el que no podría disociarse plenamente y terminaría verdaderamente enamorado de aquella actriz. O terminaría sintiendo un dolor inexplicable tras una escena de muerte, o quizá llegaría incluso a quitarse la vida, si es que el personaje le había llegado a penetrar tanto en su psique que acababa con él. Esas emociones tan intensas que se desarrollaban en escenarios como este, con unas luces, con telas, con alguna cosa, llegaron a impregnar de tal forma a ese actor que este escenario se volvió su casa, su tumba, su iglesia, su vida. Así que si usted me dice, no, los fantasmas suelen ocurrir siempre en aquellas caseronas viejas, en los castillos, en los campos de batalla o en los cementerios, el lugar perfecto para que haya eso es este, un escenario. Un escenario en donde 200 personas o más vibran con la actuación de aquel sujeto que está ahí en las tablas, que dejan aquí su carga energética, su emoción, su alegría, su pasión, su dolor, sumado con la propia del actor, que entre bambalinas trata de recomponer su propia vida, de volver a ser él mismo, pero siempre queda esa marca. Y luego está lo otro, los aplausos, por supuesto. Los aplausos, damas y caballeros, muchas gracias. Es el momento cumbre en el que muchas personas han logrado sentirse amadas.
Y no es lo mismo. No. No es lo mismo un escenario de cine, en donde no hay ese contacto. No es lo mismo ser una estrella en una enorme pantalla a miles de kilómetros de donde está el actor real, al actor de un teatro. Ese que se levanta frente a un público y si se equivoca, arriesga no solo el prestigio, sino también la cara. No es lo mismo, porque en un escenario, cuando esas personas que están ahí aplauden, cuando vitorean, cuando se enamoran, el actor lo siente, y lo siente en carne propia. Quizá por eso es que en todos los grandes teatros, en los lugares en los que realmente ha habido actuaciones, se dice que hay fantasmas. Y tiene sentido, porque en muchos de estos lugares los actores alcanzaron su momento cumbre, el momento en el que fueron felices, en el que brillaron, también en el que sintieron mucho miedo, mucho dolor, porque estaban actuando, metidos en un personaje. Claro. Y por eso es que esta noche hemos querido iniciar este video hablando de teatro, porque ahí es donde comienza todo. Y ahí es en donde nosotros también comenzamos, y por eso déjeme que le lleve atrás en el tiempo. Vamos al Nueva York de los años 15, 16, 20 del siglo XX. Es el momento aquel de las bailarinas que llevan unos trajes con muchos hilitos. Son chicas encantadoras que llevan peinados, cosas extrañas. Se acostumbran escenarios fastuosos, llenos de cosas lindas, luces, música en vivo. Y un público que abarrota los escenarios para ver a la actriz del momento, a la chica hermosa que baila, grácil y que se mueve en un escenario, enamorándolos. Y esa chica se llama Olive. Y es un pimpollo de 25 años, espectacular. Cuando aparece en el escenario del Teatro New Amsterdam de Nueva York, más de un caballero sonríe maliciosamente mientras espera que termine la función para deslizarse sigilosamente a camerinos a regalar un collar de perlas. Por supuesto, nunca falta una botella de champán, cortesía del caballero fulano, del diputado, del senador, del juez. Todo el mundo viene a verla porque si bien no es una mujer voluptuosa, es una mujer sensual, extraordinariamente sensual. Tiene unos ojos preciosos que mientras baila, con esos trajes pequeñitos, montones de cuentas por todos lados y la música alocada de un foxtrot o de alguna cosa de esas, se vuelve una diva, una diosa. Es Afrodita en el escenario. Cuando gira, cuando levanta aquella cosa, esa especie de abanico y mira coqueta al caballero de la fila 7. Ese caballero sabe que esa sonrisa es para él. Es la mujer deseada, es una femme fatale. Tiene 25 años y está en su mejor momento. Es un caramelo que baila, que canta, que sonríe, que da entrevistas, pero su sitio, ese lugar que más le gusta, es el escenario del New Amsterdam. Trabaja para una organización, un Folies, es decir, es algo parecido a los espectáculos del Can-Can en Francia. En realidad, no son actrices, sino más bien vedettes. Lo que hace es bailar con muy poca ropa, pero tiene esa gracia particular que la hace ser encantadora cuando se desliza cuidadosamente por el filo del escenario, sonriendo al público. El director del grupo está enamorado de ella, por supuesto, y esta chica tiene mucho que agradecerle, porque su vida, hasta ahora, hasta antes de llegar al Folies, era una vida bastante opaca. Nació en un pueblo por allá en Pensilvania. Trabajaba en una tienda de ropas. Vendía cosas de alguien más. Y por supuesto no tenía esperanza de convertirse en una estrella hasta que de pronto llegó Thomas. El señor Thomas le propuso matrimonio cuando ella apenas tenía 16 años y ella dijo que sí, por supuesto, con tal de que la sacara del pueblo. Thomas le prometió que la llevaría a Nueva York y cumplió. Excepto que la relación con este tipo tampoco era muy buena y estando en Nueva York el fulano se fue con alguien más. Y ella volvió a vender cosas en una tienda. Hasta que alguien la descubrió.
Era un pintor, un hombre que hacía cuadros, y la convirtió en su modelo. No es que fuera voluptuosa, ya le dije, pero tenía ese toque, y cuando se hacía ese arreglo especial, con el pelo un poquito envaselinado, las grandes pestañas y la sonrisa espectacular, sin nada más que la sonrisa encima, por supuesto, robaba el corazón de cualquiera. Y así es como diversos pintores, publicistas fueron contratándola, se convirtió en modelo. Y una vez convertida en modelo no hizo falta mucho para que pasara de ser simplemente una modelo de modas a convertirse en la portada de revistas. Y así comenzó a aparecer en revistas de modas, en revistas de espectáculos, y un buen día apareció bailando. Y resulta que como bailarina no había quien le ganara. Tenía esa gracia, esa agilidad delgadita, bailando para acá, brincando para allá. De pronto la sonrisa espectacular y ya caíste en mi trampa y al rato me tienes que invitar a cenar al mejor lugar. No, no es que ejerciera la prostitución, no se equivoque. Ella amaba bailar ahí. Y por supuesto los beneficios que incluía esto era la botella de champán, el collar de perlas, los arreglos florales, la línea de crédito en la mejor tienda de Nueva York, a cambio de una cena, a cambio de bailar para alguien, a cambio de sonreír a ese alguien. Pero después de eso, el otro placer, lo otro bello, lo que realmente le alimentaba eran los aplausos, el gusto de estar aquí, de saberse querida por un público que la adoraba. Cada vez que salía al escenario los aplausos crecían hasta opacar la música. Y entonces conoció a Jack. Jack era un muchacho de su edad, 20 y tantos años, amante de la vida, amante de las locuras, de correr en un auto, de navegar en el mar con un velero, de hacer todo lo que siempre había deseado. Deseaban vivir, estaba intoxicado con la vida, era un amante de la vida y era un loco. Era hermano de una gran actriz del momento, Mary Picton. Y era uno de esos jóvenes que tiene todo por delante, que tiene una preciosa vida que vivir y que tiene muchas ganas de comérsela pero muy rápido. Y ella también. Así es que entre baile y baile se fueron comiendo la vida. Y un buen día se casan. Y se van de luna de miel. Su segunda luna de miel, por supuesto. Y son tal para cual. Se ríen, juegan, bailan. Por supuesto que llevan la vida loca. Y entre la vida loca están las francachelas durante largas horas, toda la noche, hasta caerse. Tanto ella como él terminan tirados en alguna parte, ebrios, a veces también consumen otras cosas más fuertes, han consumido opio y alguna cosa fuerte por ahí, y a veces se pierden completamente en medio de su luna de miel, loca por Europa. Han hecho titulares con sus francachelas, sus parrandas, los desmanes que han provocado porque viven locamente y de pronto ella sale desnuda de su habitación y él aparece por otra parte y así sucesivamente los eventos van, bam, 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 bam. Quieren vivir la vida en un momento y comérsela rápido porque saben que van a morir pronto y así es. 1920, después de haber contraído matrimonio y durante la luna de miel, ella se pone una papalina de época y él también, hasta el punto en el que se queda tirado en el piso de la habitación. Ella tiene un dolor de cabeza horrible y está buscando algo que tomar para quitárselo o quizá para continuar la bebida o solo Dios sabe qué está pensando cuando hurga en el maletín de su amado Jack. Encuentra una botellita y se la bebe completa, de un solo jalón. El problema es que eso era un medicamento para la sífilis. Jack era un enfermo sifilítico. La vida loca pasa factura. Y ese medicamento se tenía que disolver en agua apenas una pequeña cucharadita. Al haber bebido todo eso, ella empieza a intoxicarse de muerte. 4 horas después está muerta. La llevan a un hospital en donde a pesar de los lavados de estómago, intento de tal cosa, tal otra, no hay nada que hacer. Está muerta. Su cadáver es enviado de regreso a los Estados Unidos. Y allá es cremada. Solo Dios sabe dónde quedaron las cenizas. La estrella del momento, la bailarina alocada aquella del vestidito que salía en un escenario que amaba taconear en la madera y sonreír, está muerta. ¿Y sabe qué? El New Amsterdam parece haber resentido su partida. Y parece haberla resentido porque muy pronto cierra sus puertas y se acabó el folies. Ya no hay chicas bailando, ya nadie quiere ver esto. Muerta, la diva.
Los grandes señores ya no vienen. Y el teatro, Nueva Ámsterdam, cierra sus puertas como tal y se convierte en un cine. De ese cine mudo, blanco y negro, un piano en el escenario, en donde un tipo toca frenéticamente una partitura para darle algo de sonido a lo que está pasando en el escenario mientras los actores aquellos van y vienen, pero la gente no se engancha fácilmente. Por otra parte, el New Amsterdam parece estar cobrando vida propia, como si le molestara que ahora, en lugar de aquellas chicas que emanaban juventud y vida, aparezcan estas imágenes de celuloide. Algo no está muy bien y es ahí cuando comienzan los problemas porque sabe, algunos de los viejos empleados del teatro seguían trabajando en el cine y ellos fueron los que se dieron cuenta de que eso que estaba ocurriendo no era una casualidad, sino algo que parecía representar el enojo de alguien. Están todos en la cabina de proyección cuando de pronto una serie de latas con películas caen al piso estruendosamente a mitad de una función, arruinándolo todo. En lo que encuentran la siguiente lata y en lo que vuelven a enrollar la película y aquello, la gente ya se salió. O aquel día que el pianista está alocado, tocando como siempre, frenético, leyendo las partituras y algo toma las partituras y las avienta por el aire. Pero no hay nadie. Claro, se acabó la música porque aquel tipo leía la partitura. Después vino aquel otro momento, cuando dejó de ser cine. La gente estaba harta de que siempre que venían al New Amsterdam, algo pasaba. O se apagaban todas las luces, o se quemaba la película, o se les caían las latas, o simplemente alguien comenzaba a gritar, porque lo acababan de agarrar y no había nadie a su lado. ¿Sí? En más de una ocasión, personas que estaban entre las butacas, ahí, así como usted, solos, disfrutando una película muda de Charlie Chaplin o vaya usted a saber de quién, de pronto sentían que alguien los sujetaba y los jaloneaba, y al voltear, ahí no había nadie. Aunque también, algunas veces, cuando ya todo estaba cerrado, cuando era el momento de irnos a casa, de pronto, alguno de los viejos empleados la veía. Miraban allá y de pronto la veían pasar, con su vestido verde, verde clarito, ligero, de esos ligeritos de los años 20, hermosa, la veían pasar con su gorrito, su montón de cosas colgando, alocada corriendo, y perderse al llegar a la pared. Desapareció. Alguno la reconoció. Olive, por supuesto. Amó tanto aquel escenario, ese lugar donde le aplaudieron, que no se podía ir. Ese era su escenario. Ese era el lugar en donde bailó, en donde enamoró, en donde sintió el placer más grande al escuchar aquellos aplausos, vitoreando su actuación. Y ahora convertida en esto, era imperdonable. Comenzaron los problemas realmente graves hasta que finalmente cerró aquello. El New Amsterdam quedó totalmente vacío. Ya no había escenarios, ya no había películas, ya no había nada. Con el paso del tiempo, se fue deteriorando, por supuesto. Alguna pared comenzó a dañarse, algún balcón terminó de caerse, ya no había lámparas, las viejas butacas se pudrieron todas, todo ello quedó en el olvido. Excepto algo. Olive. Cuando alguna vez el guardia, la persona que cuidaba la puerta, llegaba a entrar, sabía que corría el riesgo de encontrarse a Olive. A veces, simplemente la veía cruzar el escenario. Un reporte del 36 asegura que el guardia reportó haber visto a una mujer menudita, delgada, vestida con un traje viejo, bailando. Pero cuando fue a llamarle la atención porque no podía estar ahí, ya no había nadie. No había ninguna puerta abierta, no había nadie. No había por dónde se hubiera ido ni por dónde hubiera entrado. O aquella vez que todos los vagabundos de la colonia llegaron y se metieron a vivir ahí. Era una época difícil. Fueron los días después de la caída de la bolsa de valores y todo aquello, y todo el mundo andaba en la calle pidiendo limosna, y obviamente un teatro, aunque estuviera viejo, era un lugar perfecto para meterse. Y más de uno de aquellos vagabundos
llegaron a habitar el New Amsterdam. Pero no se quedaban por mucho tiempo, porque de pronto aparecía la mujer aquella. Y tal como aparecía, desaparecía frente a ellos, o los perseguía, o los despertaba, o sentían la cólera porque algo caía encima, algo se rompía, alguien agitaba las puertas. Se notaba que a Olive le molestaba que este sitio hermoso donde había luchado, donde había ganado aplausos, donde había disfrutado de la vida, se arruinara de esa manera, y entonces volvió a quedar vacío. De cuando en cuando, alguien llegaba a visitar el lugar y escuchaba cantando. Olive solía cantar y escuchaban su dulce voz entonando alguna canción vieja, allá atrás, en donde había sido su foro, su camerino, su lugar. Pero cuando bajaban a buscar quién cantaba, no hay nadie. Así fueron pasando los años, hasta que finalmente, muchos años después, y tras varios intentos fallidos de reabrir el teatro o de hacer algo, finalmente llegó una empresa de espectáculos y de centros de diversiones. Una empresa que tiene un ratoncito. Y volvió a adaptar esto. ¿Y sabe qué? Comenzaron otra vez los problemas, principalmente los propios trabajadores, quienes no encontraban sus herramientas, quienes aseguraban haber sido golpeados, haberse caído de la escalera cuando alguien la jaló, haberles caído la escalera encima y haber sentido cómo alguien te toca o cómo se ríen de ti después de que te caíste. O incluso ir caminando y de pronto sentir que alguien te toca el hombro. Psst, 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 psst. Hey, psst, psst. Y al voltear no hay nadie, pero escuchas la risa de alguien que se va corriendo porque a Olive le encantaba jugar bromas. Tenía la vida por delante. Y le encantaba eso, jugarle bromas a alguien. Por eso es posible que fuera ella. Y claro, comenzaron a crecer los rumores. El teatro estaba embrujado. Y aquel guardia que de madrugada llamó a su patrona para decirle, oiga, aquí hay un fantasma. Tenía toda la razón, pero no era el primero, porque mucha gente había visto a Olive bailando con su trajecito verde agua, delgadito, vaporoso, moviéndose en un escenario, pero él la vio, caminando tranquilamente dentro del teatro. Un buen día alguien se encontró unos retratos viejos. En una de las bodegas había un montón de retratos antiguos de los actores que habían estado aquí, de aquellos que habían hecho gala, y por supuesto había un montón de fotos de Olive Thomas. Alguien tuvo la idea de decorar con eso y colgaron las fotos. Pero los problemas se dieron inmediatamente, porque normalmente la única foto que se quedaba en su lugar era la de Olive. Las demás acababan regadas por ahí. Al cerrar, después de estar trabajando en el día, se echaban candados, el guardia de seguridad en la puerta y amanecían todas las fotos regadas menos las de Olive. Así que por supuesto alguien intuyó que se trataba de Olive. Y según cuentan, uno de los encargados de aquella reconstrucción un buen día se acercó al retrato y le dijo, Preciosa, por favor déjanos terminar los trabajos. Preciosa, te lo pido, déjame trabajar. Y le mandó un beso. Y a partir de ese día pudo trabajar. Y pudieron colgar las fotos, pero se hizo costumbre. Cuando llegas, saluda. Dile hola. Olive, qué bonita te ves hoy. Y empieza tu trabajo. Y cuando vayas de salida, no te olvides de decirle, buenas noches, Oli, que descanses. Porque de lo contrario, prepárate. A Olive Thomas le gustó tanto su teatro que se quedó para siempre. Hoy es un teatro vivo, es un teatro activo, pertenece a esta cadena de espectáculos. Hay todo el tiempo movimiento, acciones, sonrisas, gritos y de pronto alguien detiene el ensayo para saludar cortésmente. Olive, buenas. Porque Olive está por ahí. Y si no se saluda o no se había saludado, no se podrá trabajar ese día.
Y ahora déjeme que lo lleve a la gran capital mexicana, la Ciudad de México. En 1910, el país se preparaba para celebrar el centenario de la independencia nacional con bombo y platillo. Desde algunos años antes, el presidente Porfirio Díaz se había preparado para una gran celebración. Una parte de esa gran celebración era la creación de un nuevo Teatro Nacional. Sustituir el viejo auditorio, el lugar donde se presentaban los eventos importantes, por uno nuevo que fuera espectacular. Algo sorprendente, algo acorde con el nuevo siglo y algo que llamara la atención de propios y ajenos. Por eso fue que se contrataron los servicios del famoso arquitecto e ingeniero Adamo Boari, un sujeto italiano que tenía un gusto particular por diseñar espacios un tanto recargados. Sin embargo, el diseño empezó a enfrentar todo tipo de problemas. Lo primero fue que reconstruir el Teatro Nacional en sí mismo era un problema, por lo que se optó finalmente por construir un nuevo Teatro Nacional. Esta vez sería algo tremendo. Y así es como surge el actual Palacio de las Bellas Artes. Es el pináculo del arte mexicano. Lugar de sinfónicas, de óperas, de grandes espectáculos, ballet, cosas asombrosas se han presentado en este recinto. Las más grandes estrellas de México han estado ahí junto con presidentes, diplomáticos y gente venida de todo el mundo. Adamo Boari diseñó algo espectacular. Tuvo que venir un par de veces a México a revisar el trabajo, sin embargo el problema era cómo venir. Trasladarse desde Europa hasta México podía tomar varias semanas de viaje en barco, más todos los problemas y riesgos que eso implicaba. Así que su obra magna comienza a construirse y este hombre se siente orgulloso. Es su obra magna, es lo máximo que ha diseñado y es su legado para la posteridad. Excepto que hubo un problema. En 1910 no solamente era el centenario de la independencia, sino que también empieza la Revolución Mexicana y con ello Porfirio Díaz tiene que salir huyendo del país, se suspenden todos los proyectos, se detiene todo en medio de una especie de problema generalizado que involucró al país durante los siguientes 20 años. México se sumió en guerras internas sucesivas, golpes de Estado, caudillos que caían, caudillos que subían, y nadie le prestó atención a la obra del Teatro Nacional. Quedó prácticamente abandonada y aun cuando de cuando en cuando alguien iba a darle una vuelta y había alguien cuidándola y limpiándola y haciendo el mantenimiento, la realidad es que no se pudo terminar sino hasta 1934, cuando ahora sí, magistralmente se inaugura el actual Palacio de las Bellas Artes. Sin embargo, hay un problema. Adamo Boari tenía una cita muy importante, una cita con la muerte, que no le dejó conocer su espacio terminado. Adamo Boari nunca vio terminada su obra magna, ni siquiera parcialmente terminada. El sujeto murió por allá en Italia y nunca pudo ver esto más allá de alguna imagen que le mandaban en algún daguerrotipo o una fotografía en blanco y negro. Una situación triste si usted lo quiere, porque para cuando se estrena este escenario, Adamo Boari llevaba varios años muerto. Así que, bueno, el hecho es que aquello comienza a tener auge inmediatamente. Se vuelve un escenario magnífico donde los mejores cantantes, las mejores voces, las orquestas más impresionantes aparecen en escenario y tiene una sonoridad hermosísima. Es grande. Caben 1,300 y pico de personas. Hay palcos elegantísimos en donde solamente pueden llegar dignatarios. El palco presidencial solo se abre para el presidente de la República. Y claro, ha habido espectáculos también muy variados. En este lugar algunos artistas consagrados del gusto popular también se han presentado con mucho éxito. Pero esta es la meca cultural de México. Excepto que tiene un secreto. En este lugar hay un fantasma. Y ha estado ahí durante muchísimo tiempo. Y este fantasma es muy peculiar, ¿sabe? Porque solamente aparece en un lugar. En el palco número 33. Del lado izquierdo del público, del lado derecho del actor, en la parte alta está el palco 33. ¿Y cuál es la característica de esto? Generalmente, lo que se escucha es alguien tocando un violín. No importa la hora,
A veces, mientras una orquesta está ensayando y hay un director con la batuta haciendo de las suyas, tiene que detener el ensayo porque alguien está tocando algo completamente diferente con un violín en el palco número 33. En otras ocasiones, mientras alguien barre afanosamente, puede deleitarse escuchando un precioso violín que toca en el palco 33. A veces un vigilante aburrido que camina por ahí en la madrugada puede escuchar una alegre melodía que proviene del palco 33 y que siempre es con un violín. Pero si un director de orquesta no sabe lo que está haciendo y está ensayando mal y está preparando mal su orquesta, ese violín le dará una nota discordante espantosa y se escuchará una melodía desafinada y horrible, presagiando que esa orquesta va a tener problemas. Si no le hacen caso, en cada ensayo volverá a escucharse ese sonido desafinado y cuando van allá a buscarlo no hay nadie. Y claro que siempre hay algún sabio que dice, no, eso es porque en el lugar se guardan sonidos, se guardaría la orquesta completa, aquí ensayan orquestas completas. Rara vez ensaya un violín solitario. Ahora, ¿quiere que le diga algo curioso? Cuando la orquesta está ensayando bien y el director está haciendo un gran trabajo, ese violín suena una única vez, con una melodía armoniosa y bien estructurada. Se escucha bien, se oye bien, y es un aviso de que el director tendrá éxito. Es una felicitación. Pero cuando ese violín suena horrible, es que ese director no sabe lo que está haciendo y va a tener muchos problemas. En ocasiones, no solo se presentan orquestas, también se han presentado algunas puestas en escena y cosas similares, y si no le gusta, créame que va a hacerse escuchar. Pero hay otro detalle. Ese violín extraño también se ha escuchado presagiando cosas tremendas. Hay quienes aseguran que el 19 de septiembre de 1985, cuando ocurrió aquel terrible temblor que dañó horriblemente la Ciudad de México, causando miles de muertes, durante la madrugada de ese día, escucharon música muy triste del palco 33. ¿Quién es? Siempre se ha dicho que es un director de orquesta que murió en Bellas Artes durante un ensayo. Pero nunca se dice el nombre, ni tampoco se ha explicado en qué época fue eso. Pero los primeros reportes del palco 33 datan casi desde la misma inauguración del escenario. Y algo que muy poca gente sabe es que Adamo Boari, el diseñador, el hombre que se sintió orgulloso de su obra magna y que ni siquiera la pudo ver terminada, era aficionado a la música y solía tocar en sus ratos de ocio el violín. Así que, para algunos creyentes de lo paranormal, Adamo Boari se quedó en su espacio, aun cuando ni siquiera murió cerca de este lugar. Regresó a conocerlo, a disfrutarlo, a sentarse en el mejor palco de todo el escenario. Y por supuesto, cuando le gusta lo que está en el escenario, lo reconoce. Cuando no, prepárense, porque puede ser verdaderamente molesto. Ahora, si a usted le gusta la música bulliciosa, el escándalo, mucha gente moviéndose agitadamente al ritmo de los sonidos estridentes, entonces seguramente le va a gustar este otro lugar. Se llama Joy Eslava y está en Madrid, la capital española, y muy en el centro de Madrid. Es un lugar que tiene muchos años de historia, pero hoy en día es un sitio donde se toca música fuerte, donde se puede consumir alguna bebida por ahí, bailar y sentirse a gusto. Es un lugar que tiene tanta historia que hasta un crimen se cometió aquí. Es una historia larga, pero comencemos por platicar un poquito acerca de ese secreto, ese crimen que ocurrió dentro de estas paredes y que si usted está bailando alocadamente ni cuenta se va a dar de ello y jamás se enterará de que pasó algo aquí. Pero la realidad es que aquí se tiene eso y muchas otras cosas, ¿verdad? El secreto del Eslava es que en este lugar se cometió un crimen, pero no un crimen cualquiera. Lo voy a llevar a 1922.
Y es que en este lugar, en 1922, se presentaban las obras de teatro importantes del momento. La colonia de escritores, vamos a llamarle, venía a este sitio. Era un mundillo. Se peleaban entre ellos, se hacían cosas. El hecho es que hay dos escritores de obras de teatro, Alfonso Vidal y Antonio del Olmet, quien por cierto ha tenido éxito en varias obras anteriores. Alfonso Vidal es un escritor mediano, vamos a decirlo, que ha tenido mucho éxito con una obra, que por cierto ha sido hecha en colaboración con Olmet. Se dice que son buenos amigos, y han preparado algunas puestas en escena juntos que han funcionado bien. La gente llega y aplaude. Sin embargo, hay ahora mismo un conflicto, porque, por una parte, Antón del Olmet quiere estrenar su obra, El Capitán Fantasma, y el otro tipo quiere estrenar su propia obra, que es una comedia. El hecho es que tienen por ahí un problema entre ambos, pero además tienen algunos problemas de faldas, es decir, parece ser que ambos cortejan a la misma dama, aun cuando ambos son casados, bueno, es un mundillo de cosas raras. El asunto está en que el pleito comienza a crecer poco a poco en estos dos, y llega al colmo cuando Vidal estrena su obra y es un fracaso absoluto. Aquello es un desastre, nadie quiere verla, se viene abajo de inmediato, y culpa de ello a Antón del Olmet, al que asegura que ha sido quien ha promovido una campaña de desprestigio. Y por supuesto, eso lo lleva a sentirse herido profundamente y, claro, asiste a reclamarle, sí, en el Eslava. Olmet está preparando su puesta en escena, está en los últimos toques, previo al estreno, los ensayos finales, y está en el saloncillo de escritores. Vidal llega aquella tarde encolerizado, se le ve descompuesto. Va a reclamarle, no solamente por haberle quitado a la mujer deseada, sino también por haberle echado a perder su obra magna. Era una comedia barata realmente, pero va a reclamarle. El hecho es que allá adentro comienza a haber una serie de idas y venidas, discusiones. Olmet es un tipo duro, es un tipo petulante, es un hombre recio. Además es un sujeto que tiene un orgullo enorme y fácilmente se encoleriza. Aquello llega a una disputa de palabras mayores y de pronto Vidal saca un arma. Olmet se le lanza encima con las manos, tratando de quitarle el alma. Se dispara. Olmet cae al piso y comienza a sangrar gravemente. En cuestión de unos instantes, está perdiendo el conocimiento. Mientras le reclama por tal herida, Vidal escapa corriendo de ahí. Huye. Olmet es llevado a una casa por ahí cerca donde hay un médico que intenta salvarle la vida inútilmente. Muere sin haber visto su obra magna en el Eslava. Y es ahí en donde es importante contar una poca de la historia de este lugar. Porque el Eslava originalmente fue construido a finales del siglo XIX y se convirtió en un lugar de zarzuela. No era exactamente popular, déjeme decirle. En su primer momento casi quiebra porque la gente no iba allá. Pero poco a poco comenzó a ser del gusto popular y para los años 20 del siglo pasado, este era un lugar de reunión de la bohemia española, a donde venían los intelectuales, a donde venía toda la gama de artistas, desde pintores, músicos, escritores, a tomar un café, a fumar un cigarrillo, a hablar de política o de lo que fuera. Y entonces llegó la guerra civil. Por supuesto. En medio de toda esta historia y de idas y venidas, algo que casi no se cuenta, es que en medio de los pasillos, las butacas, el camerino, el saloncillo de escritores, e inclusive en el propio escenario se podía ver el fantasma de Olmet caminando. Y al igual que muchos otros fantasmas de teatros, se le veía nostálgico por haber perdido la oportunidad de conocer su obra, de disfrutar los aplausos, el reconocimiento público y todo aquello. Y entonces vino la guerra civil. Y con ello, el teatro cierra sus puertas, y el viejo fantasma de Olmet simplemente se queda por ahí, escondido, perdido, entre las bambalinas vacías y un mundo que está cambiando. Y sí, tras aquellos años oscuros de la guerra civil, el teatro volvió a tener cierto auge.
Se convirtió en un lugar de comedia, de presentaciones variadas, siempre muy dentro de las cuestiones políticas y políticamente correctas de aquel entonces. Recuerde usted que España era gobernada con cierta mano dura y los temas que se trataban ahí estaban restringidos a lo que era correcto, lo cual, poco a poco, fue llevando a que el teatro eslava cayera en desuso. Las nuevas generaciones en los años 60 buscaban un poquito más de rebeldía, de libertad, y no tanto ir a ver las obras clásicas establecidas, las cosas que estaban reconocidas, así es que aquello se fue para abajo. En los años 70 finalmente fue vendido. En malas condiciones y un poco deteriorado, fue comprado por unos empresarios artísticos, quienes lo convirtieron en una discoteca. Una de esas discotecas, de las primeras ruidosas, bulliciosas, que se llenó de gente y a pesar de que hubo un incendio por ahí que casi destruye el lugar, el sitio siguió adelante. Y según se cuenta, a partir de ese bullicio y de esa nueva energía vital que ronda por todas partes y de los jóvenes que gritan exhibiendo su libertad y los deseos de que el mundo cambie, ideas que por cierto también compartía el buen amigo del Olmet. Obviamente, este lugar le ha dado la fuerza y desde que es una discoteca, el Joy Eslava, la visita del fantasma, del amigo del Olmet, se ha vuelto recurrente y mucho más frecuente. Solo que las personas están con el baile aquel y ni cuenta se dan, pero aquellos que están muy serios por ahí viendo que todo marche bien se dan cuenta que a veces entre la muchachada que está bailando por ahí se puede ver a un sujeto de sombrero vestido de forma muy rara, que no baila, que no canta, que no hace nada y que de pronto desaparece. Por supuesto, podría ser simplemente una casualidad. ¿Cómo saberlo? Ahora déjeme que lo lleve a Colombia. Bogotá, la capital colombiana. Y en el barrio de Santa Fe se encuentra un escenario muy especial. Es un gigante de casi 1.700 lugares para espectadores. Es el teatro Eliezer Gaitán. Es un teatro de la municipalidad, pero es un teatro muy importante. Se construyó en 1938 y ha tenido verdaderamente espectáculos magnos, con la presencia de altos dignatarios, figuras públicas, empresarios. Vamos, es el teatro importante de aquella región. ¿Y sabe algo? En el año 2002, este lugar comenzó a tener problemas muy extraños, porque de pronto una noche, los guardias comenzaron a reportar sonidos extraños. Alguien golpeaba. Alguien golpeaba con fuerza como si estuvieran haciendo un agujero en el piso. Cuando llegó la policía, se hizo una investigación mayor. Entraron peritos, gente, buscó por todas partes. No pierda de vista que este lugar, en ocasiones, alberga a huéspedes muy distinguidos. Ha estado allí el presidente de Colombia, diputados, senadores, la gente importante de la política, pero también grandes empresarios, militares, gente destacada, y tenían miedo de que hubiese un atentado terrorista. ¿Y sabe qué? No encontraron nada. Revisaron butaca por butaca, cuarto por cuarto, bodega, camerinos, el foro mismo. Luego vinieron ingenieros a revisar el porqué del sonido, porque aquello no cesó. Cada noche durante un buen rato se oía como alguien golpeaba una pared, como alguien perforaba en otro lado y como alguien golpeaba otra puerta y así sucesivamente. Aquello fue una locura. Pero al final del día concluyeron que no había nada. No había que temer de que hubiese un atentado porque no había nada. Se montaron vigilancias constantes, se hicieron inspecciones constantes y no apareció nada. Y no iba a aparecer nada de esa forma, porque lo que había en este lugar era un fantasma. Un fantasma que se ha estado presentando desde hace 20 años en este mismo lugar. A veces, por medio de ruidos extraños, golpeteos, el tocar de una puerta que se abre y que se cierra. Otras veces es una voz extraña que se oye por allá atrás en el fondo del escenario y nadie está hablando. A veces, sin embargo, cuando las cosas se ponen buenas, es decir, cuando aquello está con la mejor sonoridad y hay una hermosa orquesta tocando algo padrísimo, el fantasma es visto ahí cerca. Suele pararse en una esquina a observar, a ver qué es lo que están tocando, a disfrutar de aquello.
Otras veces, cuando no es muy bueno el escenario y la gente que está ahí no le gusta, les apaga luces, les tira cosas, han llegado a caerse lámparas. No es sencillo ni es fácil, pero en este lugar a veces caen lámparas como si estuviera enojado. Otras ocasiones, simplemente te da un empujón o pasa y te toca la cara. Pero principalmente, el fantasma del Teatro Gaitán lo que hace es ser un espectador. Así que a veces las personas salen corriendo espantadísimas porque están sentadas disfrutando del espectáculo, del show, de lo que sea que se esté presentando ahí, y hay un sujeto ahí a una butaca, está todo oscuro, por supuesto, y hay alguien sentado junto, pero cuando llega el momento de aplaudir y volteas a ver al de al lado, resulta que el de al lado empieza a verse tenue, como si fuera a borrarse y de pronto ¡fu! Ya no está. Y obviamente la gente sale corriendo. Pero también allá arriba lo han visto. De hecho, hay una fotografía estupenda. Sandra Vega, que es una persona que se presentó en el escenario, publicó hace algún tiempo una fotografía de un momento en el que está tocando una orquesta. Y al tomar la foto, hay una persona parada, oscura, completamente oscura, es una sombra, de un hombre alto con sombrero. Es una fotografía impresionante. Y por supuesto, sumado a esto hay otro montón de historias. El problema del Teatro Gaitán es que no queda claro quién es. ¿De dónde salió esta presencia? En muchos casos se puede identificar que era Olive Thomas, o que era de Olmed, o que sea cualquier persona, incluso suponer, por ejemplo, en Bellas Artes que fue el diseñador. Pero en el Teatro Gaitán no se sabe quién fue. Hay quienes aseguran que pudo haber sido un músico que tras la muerte regresó ahí, pero en este lugar no hay una orquesta base, sino que se presentan muchos grupos, no es el lugar de alguien. A diferencia, por ejemplo, del Eslava, que era el lugar donde se presentaban las obras de teatro de ese mundillo y todo el mundo iba allá, este es un foro público. Se cree que también podría ser alguien que iba pasando en el 2002 y decidió quedarse, o un albañil que trabajó durante la construcción, ¿cómo saberlo? Pero si usted asiste al Gaitán y de pronto voltea y ve que el sujeto de al lado empieza a verse borroso, no se preocupe, no es agresivo. Simplemente es un fantasma de un teatro, como tantos otros que hay en todo el mundo. Y ahora déjeme que lo lleve a Buenos Aires, en Argentina. Y en este lugar hay un teatro antiguo, el Maipó. En realidad es un teatro de esos teatros de antes. Se comenzó a construir como el Teatro Scala en 1908. Ya se imaginará usted que cuando uno camina por esas duelas, además de todo el ruido que se escucha, se puede sentir la presencia de grandes actores, de grandes cantantes de tango, de las principales voces de la música y arte de Argentina, que desfilaron por ahí. 1908, y a lo largo de los años se cuentan tantas historias, como el incendio de 1928. Por poco acaba con el teatro. Afortunadamente, de las 300 personas que había en el escenario y en las butacas, nadie resultó herido. Todos salieron corriendo. El foro sobrevivió, se reparó y volvió a funcionar. Tiempo después, sin embargo, volvió a ocurrir aquello. Otra vez un incendio. Es 1943 y de pronto se prende el fuego y de pronto todo el mundo corre sin ton ni son. Parece ser que una lámpara del escenario cayó, provocó el fuego y muy pronto todo está ardiendo. Uno de los actores, sin embargo, se acuerda de un pequeño detalle, y es que dejó en el camerino el sobre con su sueldo. Así que regresó corriendo a sacarlo. Desafortunadamente el fuego avanzó rápidamente y Radiziani no pudo salir de ahí. Encontró la muerte dentro del teatro que tanto amaba. Con el paso del tiempo, esta situación se hizo notoria, porque Radiziani no se fue a ninguna parte. Le gustaba tanto el teatro que se quedó aquí. Pero en este precioso escenario no es el único que se ha quedado, ¿sabe? Porque aquí también hay otra historia triste. Hace algunos años, un sujeto de apellido Cáceres murió en ese escenario. Murió de mano propia. Le habían detectado una enfermedad terminal, no había curación, el tiempo estaba medido. Este hombre no tenía ningún familiar. Su familia chilena nunca lo acompañó, ya no conocía a nadie, nunca contrajo matrimonio. Era tal su amor al teatro
que todos sus bienes habían sido puestos a nombre del sindicato de actores y tramoyistas. Y eso no es todo. Su seguro, su liquidación, todo estaba a nombre de algún amigo, de algún conocido del teatro. Era un técnico, era un tramoyista, alguien que trabajaba entre bambalinas, que acomodaba cosas, que cerraba puertas, pero amaba estar aquí. Cuando comenzaba la función, aun cuando no era un actor, él era el primero en sentirse orgulloso de aquello y en disfrutarlo enormemente. Aseguraba entre sus amigos que podía ver la misma obra de teatro 100 veces y no cansarse, porque amaba esto. Tras su muerte, sin embargo, las cosas comienzan a ponerse raras. Hoy en día el Teatro Maipo es un teatro embrujado. Tiene no uno, sino dos fantasmas. Uno de ellos es un sujeto muy ordenado, Cáceres, el que se quitó la vida ahí. Y es muy ordenado porque cuando alguien deja algo fuera de lugar, no lo va a encontrar ya. Van a pasar varios días hasta que lo vuelva a encontrar, probablemente en el lugar que le corresponde. Cuando se pierden las llaves, el primer lugar para ir a buscarlas es en donde deben de estar las llaves, porque con frecuencia Cáceres recoge aquello y lo lleva. ¿Lo han visto? Sí, como una silueta gris. Su sombrerito, su chalequito, se puede distinguir un poco, pero no mayormente. Es el hombre ordenado, el que puede cerrar una puerta, el que apaga las luces cuando nadie las está usando y el que a veces se escucha cómo mueve cosas en el escenario, de pronto sin que nadie se dé cuenta, y se vuelven a escuchar sus trabajos y sus tareas, como si siguiera ahí. La gente que ha estado en este teatro muchos años lo recuerda, y hoy en día sienten con cierto respeto su presencia. Saben que cuando Cáceres se hace notar es porque alguien está haciendo mal su trabajo. Pero cuando alguien lo está haciendo bien, se siente su compañía. Y si usted voltea rápido y mira hacia arriba, allá en la cabina de luces, seguramente lo va a ver pasar y perderse en medio de la nada. El otro es un bromista. Radizani era un actor cómico. Así es que con frecuencia se nota su presencia. Cuando Radizani está contento te puede jugar bromas como picarte las costillas, como darte un empujoncito cuando vas a entrar al escenario, y a los actores nuevos, a los que les da nervios y están a punto de entrar al escenario y se están haciendo pipí de los nervios, ese empujoncito de una mano que nadie ve les ayuda a salir y a hacer su papel bien. Le tienen cariño. La gente llega ahí incluso cuando va a empezar la función, en lugar de decir rómpete una pierna, como suele decirse en los escenarios de teatro. En este caso se suele decir, Radizani, dale un empujón al nuevo, porque de esa forma la gente siente confianza. Ambas presencias han estado mucho tiempo y ambas presencias se sienten, no todos los ven. A veces nadie ve nada. Sin embargo, cuando de pronto alguien voltea y mira para allá, puede escuchar cómo alguien va bajando por la duela o cómo alguien va subiendo las escaleras e inclusive hay personas sensitivas que han llegado a verlo, de cuerpo entero, sentado en el camerino, como siempre, echado ahí riendo, como era en vida, contento, alegre. En cuanto a Cáceres, allá arriba en la cabina, o incluso arriba en las tramoyas, en la zona de varales donde están las luces, hay quien de pronto voltea y ve esta silueta grisácea de un sujeto con su chaleco, caminando por ahí tranquilamente, hasta que desaparece. El Teatro Maipo es otro de esos teatros embrujados que hay en muchas partes del mundo, porque esta noche solamente hemos recorrido 3 o 4 teatros y hemos encontrado fantasmas en todos ellos. ¿Y por qué le digo todo esto? ¿Y por qué le estoy contando esta noche estas historias? ¿Y por qué estoy aquí cambiando de ropa y en un escenario diferente completamente? Pues porque esta noche Relatos del Lado Oscuro está celebrando 1 millón de suscriptores. 1 millón de personas que se han unido a este canal y que nos han acompañado de una u otra forma a lo largo de algo de tiempo que hemos estado aquí. Apenas estamos cumpliendo 3 años de estar en esta plataforma y hemos sido bendecidos con 1 millón de suscriptores, con muchos buenos amigos que noche a noche se reúnen, que nos acompañan, y es por eso que hemos hecho esto, porque para contarle de teatros, lo mejor que podemos contar son fantasmas, personas que amaron tanto lo que hacían, que se quedaron ahí para siempre, porque sabe que nosotros amamos lo que hacemos en esto que usted está viendo. Más allá
de que sea nuestro trabajo, más allá de que sea nuestro pasatiempo, es algo que nos gusta, es algo que aprendimos a hacer y que nos encanta. Pararnos aquí frente a usted, frente a cada uno de nuestros amigos y contar una historia cada noche. Sorprendernos al descubrir historias nuevas. Cuando usted me escribe y me manda un correo diciendo, ¿por qué no hablas de esto? Lo agradezco porque quizás sea algo que nunca haya oído, algo que yo no conocía y acabo de aprender, pero cada uno de los miembros del equipo ha aprendido algo aquí. Le gusta este lugar, le gusta lo que hacemos. Queremos agradecerles a todos, a todas las personas que han estado desde el principio. Sería imposible mencionarlos a todos, pero quiero agradecerles a las personas que, a lo largo de este tiempo, cada noche que estrenamos un video, nos acompañan, comentan, nos apoyan. 1.000.000 de gracias a todos. Sigamos adelante. Y, por supuesto, cuando el tiempo llegue, seguramente estaremos contentos de lo hecho. Como todos estos actores, directores, gente que sigue amando lo que hizo en vida, hasta el punto en el que no se han ido y se han quedado en un escenario, como nosotros, que ahora estamos aquí. Buenas noches y que descansen en paz. Agradecemos mucho a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla por habernos permitido ocupar el espacio de la Sala de Teatro Luis Cabrera de la Secretaría de Cultura y por supuesto agradecer también al personal de la propia sala por todas las atenciones recibidas. Muchas gracias.